Bienvenidos a On Air, el podcast de Google sobre inteligencia artificial. Yo soy Martín Tincho Calderón, periodista de tecnología, y hoy vamos a explorar cómo la inteligencia artificial está siendo utilizada para enfrentar desafíos medioambientales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgardo Frías, yo soy el Country Director para Chile y para Perú en Google. Y este es uno de los temas que más nos ocupa, yo te diría, y que más ponemos interés, que es el tema de la sostenibilidad. Perdón, esa palabra me cuesta un poco de trabajo, es un poco larga que pronunciar, pero nada, y aquí estamos con esto. Y nos acompaña Leo Prieto, emprendedor chileno, fundador de Lemu, una plataforma que utiliza tecnología para la conservación de la biodiversidad. Leo, gracias por estar aquí. Para comenzar, voy a caer directo con algo al hueso. ¿Cómo ves el rol de la tecnología y en particular de la inteligencia artificial en la lucha contra la crisis medioambiental? Bueno, primero, Tincho, Edgardo, qué gusto estar acá conversando con ustedes. Nos conocemos hace muchos años, así que siempre un placer juntarnos a conversar. Mira, me encanta la pregunta con la que estás partiendo, Tincho, porque históricamente la tecnología ha sido como un antagonista del mundo natural, como que la tecnología es parte del problema. Y muchas veces cuando uno hablaba de tecnología, los ambientalistas, la gente más cercana, ¿cierto?, los naturalistas, nos veían siempre como un enemigo. Acá todo lo que hemos hecho nosotros es profundizar el problema, pero no es posible. Tenemos herramientas acá que nos tienen que ayudar a poder resolver el problema. Así que justamente cuando partimos hace 6 años, esa fue un poco la base. ¿Cómo podemos usar tecnología para la ecología? Dos palabras que generalmente eran muy contradictorias, y hoy día con el avance de inteligencia artificial justamente se está convirtiendo en una herramienta clave para convertir el mayor problema que tenemos. Siempre hay que poner la tecnología al servicio de metas que sean propositivas, ¿no? Eso es lo mejor que podemos hacer. Siempre como que tenemos una mirada, como bien decías, a ver el impacto de la tecnología de una manera diferente. Pero creo que mucho de la invitación que tenemos con AI es ver cuál es el potencial que puede tener para mejorar nuestra vida. Y en este caso el medio ambiente es parte de nuestra vida. Por supuesto. Oye, totalmente. Y solo para conectar por eso, un ejemplo rápido es el plástico, ¿no es cierto? Hay una tremenda crisis de plástico en el mundo, pero yo, de hecho, rechazo un poco el término. Creo que la crisis no es de los plásticos, es una crisis de desarrollo. Es cómo estamos usando el plástico. El plástico es un invento alucinante. Nos permite hacer cosas extraordinarias. Puede durar prácticamente para siempre. Y el problema es que le damos un uso que es desechable. Y eso es lo loco. Que el principal uso del plástico es un solo uso cuando puede durar siglos. Entonces, nuevamente, no es culpa de la tecnología, es culpa del uso que le damos. Y un poco lo mismo para partir ahí la conversación, ¿cierto?, con la inteligencia artificial, que nos parece el tiro los miedos, las preocupaciones, como si la tecnología fuera el problema, cuando no tiene nada que ver, es el uso que nosotros le damos. Hay un montón de food, ¿verdad? Que fear, uncertainty, doubt, miedo, incertidumbre y dudas sobre el tema de la inteligencia artificial asociado a el tema de la ecología, porque, por supuesto, como es una tecnología nueva, tiene muchos temas de también impacto medioambiental, que entiendo que en Google están haciendo cosas al respecto. Sí, fíjate, y partiendo del punto de vista de darle ese punto, déjame decirle, ese tweak, el cómo darle un tema propositivo y al servicio de la humanidad y que tenga un impacto que realmente haga mejor la vida de las personas. En Google tratamos de desafiarnos y pensar en proyectos que sean muy grandes y que tenga un impacto a otra escala. Y déjame dar un ejemplo, ¿va? Y es algo un poco loco, que es como el flood hubs o el flood de inundaciones, que es muchas veces hay asentamientos alrededor de los ríos y cuando llueve mucho, que a veces la predicción nos puede fallar un poquito, se desbordan estos ríos y puede tener consecuencias fatales hasta en un momento dado. ¿Y por qué no poner por trabajar la tecnología para poder predecir estas inundaciones y poder mandar notificaciones a las autoridades para que ellos de manera proactiva puedan tomar medidas y obviamente tratar de prevenir estos desastres, ¿no? Es interesante porque es un uso de la IA, ¿verdad?, para combatir efectos quizás que vienen del cambio climático, ¿verdad?, que estamos enfrentando como planeta, ¿verdad? Y tú, Leo, entiendo que desde Lemu están haciendo muchas cosas por la biodiversidad. ¿Me explicarías más o menos así como en grande qué hace Lemu y cómo aplican ustedes la inteligencia artificial? Encantado. Mira, el problema... Lemu nace un poco con principios básicos. O sea, realmente no había ningún supuesto y no partimos persiguiendo nuestra intuición, sino que realmente dijimos, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos usar la mayor fortaleza de la humanidad, nuestros avances tecnológicos, para abordar el mayor desafío que tenemos, que es la crisis ambiental? Acá podemos ver un debate. Nosotros llegamos a la conclusión que no hay mayor problema que la crisis ambiental que la naturaleza, porque sin naturaleza no hay economía, sin naturaleza no hay educación, sin naturaleza no hay salud. Entonces decidimos que ese era el mayor problema. Y cuando nos pusimos a investigar cómo podíamos aportar con tecnología, apareció algo que
era sorprendente, al menos para mí, no lo podía creer, que hay un vacío de datos de naturaleza. Vivimos en una era en que hay un sobredosis de información. Estamos duplicando la cantidad de datos digitales cada 2 años. Esos son fotos, videos, documentos, lo que sea, del mundo de alguna forma humano. Pero datos de la naturaleza, hay una escasez que es difícil de creer. Entonces, partimos por ahí. Dijimos, tenemos que ayudar a cortar esta brecha de datos de la naturaleza. Y como sabemos, al final, la inteligencia artificial, para tener cualquier valor, requiere buenos datos, ¿cierto? De la forma que fueron capturados, ¿cierto? La custodia de los datos, asegurar que la medición original nunca cambió en el camino. Entonces, no podíamos llegar y hacer nada con inteligencia artificial para el tipo de resultados como los que tú contabas, Edgardo, ¿no es cierto? Predecir una inundación, si ni siquiera teníamos los datos iniciales. Entonces, por ahí partimos nosotros. ¿Cómo podíamos ayudar a generar datos? Y por eso hace 6 años aparece esta necesidad de decir, parece que vamos a tener que lanzar un satélite, porque no había nada más eficiente para medir algo tan grande como el planeta que un satélite, y a pesar de que hay 10.000 satélites en órbita, sorprendentemente la mayoría son de comunicaciones, televisión, telefonía, internet, y teníamos muy pocos que nos permitían caracterizar la naturaleza. Entonces, para resumir un poco lo que hace LEMU, tecnología para la ecología, acortando la brecha de datos de la naturaleza, y cómo lo estamos haciendo con un satélite que nos permite identificar biodiversidad. Fue nombrado el primer satélite de biodiversidad del mundo, que es una locura. Wow, sí, claro, son impresionante. conceptos nuevos que empiezan a salir, Sí. ¿no? Es como inesperado. O sea, nuevamente, nos costaba a nosotros creerlo, pero demuestra que faltaba un satélite más. O sea, hay satélites para 1000 usos, pero para biodiversidad, diseñados específicamente para eso, no la había. Entonces, por ahí partimos nosotros, construyendo, ayudando a generar datos de agua, biodiversidad, carbono, vegetación, clima, un sinfín de dimensiones de datos distintos sobre nuestro mundo natural. Un atlas. Así se llama el producto, de hecho. Sí, se llama Lemu Atlas. Mira. Es que tirado. es lo que es. Es lo que es. Claro, la mejor Es- explicación es la más simple, quizá, ¿no? Le empezamos a usar ese nombre internamente, claramente muy enamorados de Google Maps. Nosotros siempre describimos que Lemu Atlas es como un Google Maps del mundo natural. Y esa ha sido como la forma más fácil que todo el mundo lo entiende. Y así como en Google Maps encontramos un nivel de detalle, de información del mundo humano extraordinario, nosotros estamos tratando de complementar con datos del mundo natural, ¿cierto? En vez de calles o infraestructura humana, ¿cierto? Comercio, lo que sea, son especies, biodiversidad, ecosistemas. Y todo esto claramente desde el principio con un convenio con Google Earth, usando Google Earth Engine, apoyándonos fuertemente de las herramientas de Google. Estamos acá no solamente porque nos conocemos y hay buena onda, sino que porque somos unos enamorados de la plataforma y las herramientas de Google que son parte de todo lo que estamos haciendo. De la tecnología en general. Sí. Buenísimo. Fíjate que mencionaste algo muy importante, que es el cómo no es solamente crear la tecnología, sino usar la tecnología que pueda estar disponible y llevarla a un fin que a lo mejor, en este caso Google, no lo estaba pensando como tú lo estabas visualizando hacia adelante. Eso me mata porque es muy inspirador ver hasta dónde puede llegar la tecnología que unos u otros podemos estar generando y encontrarle un uso mucho más útil y sobre todo que tenga una visión a futuro, ¿no? Oye, Edgardo, antes nos hablaste de FluidHub, ¿verdad? Sí. Entiendo que hay más iniciativas. Neural GCM, Open Buildings, Greenlight. Elige una, además de FluidHub. Es como Make My Day, me parece temblar. Es como, Exacto. tú hablaste... Que profundice en una de ellas. Tú hablabas un poco de los miedos y demás. Yo te decía, hay un sentimiento muy importante que hay alrededor de la tecnología, que es el hype. Sí, es como sí. este El entusiasmo de hasta dónde puede llegar mi imaginación y demás, ¿no? Y déjame hablarte del último que hablaste, que es el del tema de Greenlight, ¿no? Greenlight es cómo tratar de solucionar uno de los grandes problemas que tenemos, que es la contaminación en las ciudades, la contaminación atmosférica, la del aire, lo que respiramos, pero ¿no? brutal. Y que, claro, tenemos una necesidad de podernos transportar de un lugar a otro. Y necesitamos, en muchos casos, el uso de algún vehículo que esté impulsado por gasolina principalmente, ¿no? Y claro, ¿por qué no pensar no solamente en la eficiencia que pueden tener las máquinas, ya sea de llevarlo de un tipo de combustible a otro, etcétera, etcétera, pero en el punto más importante, que es cuando están en movimiento, ¿no? Y es ahí exactamente donde Greenlight entra, que es tratar de ser mucho más eficiente las luces, así como le dice el nombre, luz verde, ¿no? Para dejar que los coches sigan circulando y no estén parados. Sí. Porque cuando más contaminan es justo cuando están detenidos. Claro, el momento como de 0 a 1. Entonces, es como repensar el problema, no desde de la fuente, sino el cómo le damos ese flujo a que las cosas pasen. Es que, Edgardo, quiero solo reforzar, es un pequeño punto, pero es súper clave lo que tú dijiste. Si usted, señor, señora, caballero, dama, que está escuchando este podcast,
Escuche bien lo que dijo ahí Edgardo. Si su auto no está andando, están esperando afuera de una casa o algo, apáguenlo. No lo dejen ahí prendido porque pareciera que no está consumiendo mucho, pero imagínense que está llenando un globo y está llenando un globo. Imagínense la cantidad de gases que está haciendo. Apáguenlo, por favor, si no lo están usando. O sea, sabemos que la mejor solución teóricamente es el mejor uso de transporte público, energías verdes renovables y que los autos, ¿verdad?, pasaran a un segundo plano o al paso medio, que serían híbridos o eléctricos. Sí, pero estás dejando, aparte de eso, que siguen circulando. Y déjame decirte por qué es tan importante ver esto. Porque el punto más eficiente, donde menos contaminan los autos, es cuando están en movimiento, a cierta velocidad. Por eso gastan menos benzina en carretera, por ejemplo. Justo el principio que buscamos es de, ok, ¿cómo ponemos este manejo de datos de una manera escalable? Porque el tema es hacerlo casi en todas las intersecciones que pueda haber, para poder eficientar ese flujo de autos y que esto tenga un impacto. ¿Cuánto crees que puede tener un impacto de esto en reducción de CO2, por ejemplo? Tipo de proyectos como esto. ¿5%? Somos un poco más ambiciosos, ¿no? Estamos alrededor de un 10%. ¿No? Bien, Y la gran noticia, o déjame compartirlo, es que próximamente lo vamos a tener también acá en Santiago. ¿También? Entonces, esa es parte de lo lindo de poder escalar y empezar a pilotear en una ciudad y empezarlo a llevar a otras. ¿Y esto ya funciona en alguna ciudad? ¿Ya está implementado? Sí, ya hay ciudades como Sao Paulo, donde ya está implementado, y la idea es irlo escalando a diferentes países. Y esto, Edgardo, se va conectando a los semáforos de la ciudad. O sea, justamente ayuda a sincronizar el flujo, ayudando a programar los semáforos, algo así. ¿Cuántas veces te ha pasado que de repente estás en un cruce y estás detenido y no ves que cambia la luz? Y estás así como de... Y no hay nadie. No hay nadie. Sí. Y el auto está parado. ¿Qué pasaría si puedo circular? Nada, simplemente va a ser más eficiente. No, es que me encanta. Yo te prometo que antes de crear Lemu, tenía, como Tincho, tú sabes, Lemu es mi sexto emprendimiento, he pasado por distintos emprendimientos. Entonces, antes de Lemu, traté de buscar muchas distintas soluciones y cosas, y te prometo que uno de ellos era semáforos. ¿Cómo podemos mejorar los semáforos? Así que estoy alucinando con lo que me estás contando. Oye, Leo, sobre eso mismo, la colaboración entre empresas tecnológicas y también gobierno o entidades municipales para poder aplicar ese tipo de cosas, ¿cómo ves esto en la lucha contra el cambio climático? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra que las compañías, los privados y lo público hablen? Mira, acá estamos claramente en un podcast de Google, pero Google es un ejemplo, simboliza un poco el espíritu de Silicon Valley, ¿no es cierto? Que nace de un garage. Hoy día escuchamos emprendimientos que levantan rondas de cientos de millones de dólares para resolver un problema. Google, al revés, es de los, comillas, verdaderos emprendimientos de Silicon Valley, que nacen de un garage, que no levantaron rondas de cientos de millones y hoy día son de las empresas que más impacto y más valor, ¿cierto?, le aportan al mundo. Y parte de la gracia de ese espíritu original, que yo siento que se ha perdido un poco ahora, era también ese espíritu abierto, ¿cierto? Google desde el principio, no lo digo solamente porque estoy acá en el podcast, sino que aprovecho de reforzarlo porque es un ejemplo para todos, siempre estuvo muy abierto a colaborar con competidores, con proveedores, con clientes. Y Google, ¿cuánto tiempo lleva en Chile, Edgardo? 15 años. 15 años en Chile. Y yo me acuerdo con mis primeros emprendimientos, primeros contactos de Google. Nosotros éramos un emprendimiento pequeño, Google es una de las empresas más grandes del mundo, y siempre con los brazos abiertos, ¿cómo podemos colaborar? Y a mí siempre me sorprendió. Yo he tenido la suerte que a lo largo de distintos emprendimientos me ha tocado colaborar con Google. Pero a pesar de que ciertas organizaciones como Google lo veían como algo obvio, y el mundo del emprendimiento, especialmente distintos emprendedores, incluso acá en Chile también tenían esa actitud, era muy difícil encontrarlo en el mundo académico, ni hablar en el mundo público, y que claramente también tienen sus regulaciones y limitaciones, y empresas más grandes era más desafiante aún, no estaban acostumbrados a colaborar ni siquiera con empresas de su escala y mucho menos de otra escala. Me alegra decir que en mis 30 años emprendiendo, siento que en estos últimos 5 años ha cambiado, especialmente con la problemática de la crisis ambiental. Todos entendemos que la escala del problema es tan grande que esto no se va a resolver porque 2 o 3 iniciativas salgan adelante, porque salga un gran invento o una gran empresa o una bala de plata que lo resuelve todo. Y nosotros somos una empresa tratando de crear soluciones a la crisis ambiental. Cuando yo llamaba a las primeras universidades, a las primeras ONG, y me decían, ¿cómo se llama tu fundación? No sé, no es una fundación, es una empresa. Algunos me dejaban de contestar los correos. Así era hace 6 años. Pero te prometo que ahora hay una disposición de todo. La apertura del Estado de distintos países, la apertura de las grandes empresas, la apertura de las universidades. O sea, es muy esperanzador. Esa es realmente la gran titular con el que quiero dejarlo. Está muy esperanzador. ¿En qué momento sientes tú que eso cambió dentro? No, en Google lo han tenido siempre, como ese espíritu colaborativo. Pero ¿en qué momento tú dirías que fue el punto de quiebre que las empresas se dieron cuenta que tenían que colaborar con todos en pos de esto, verdad?
Mira, yo creo que todas las empresas, incluyendo nosotros, siempre es estar como de mente abierta. No tengo un punto así como de quiebre, pero algo que creo que sí marcó mucho, y lo vimos con la pandemia, fue el tema de colaboración y de unión, de buscar cómo me puedo ayudar y no reinventar yo la rueda desde cero, ¿no? Y creo que también el boost que estamos viendo de tecnología en diferentes áreas habla de que no tengo que hacer yo todo desde cero, sino que ya hay muchos emprendimientos o muchas iniciativas que a lo mejor me permiten dar este pequeño salto de rana y avanzar mucho más rápido y aprender de otros. Y también tiene que ver con cómo se comparte la información hoy en día, ¿no? A veces tienes que viajar a otros continentes para enterarte qué es lo que estaba pasando en las otras universidades. Hoy hay mucha información, déjame decirte que fluye muy fácil por internet, en ese sentido, como herramienta para poder comunicarnos y poder tener acceso a desarrollos que a lo mejor tú dices, esta es la gran idea que va a cambiar el mundo, y a lo mejor hay gente que la viene trabajando desde hace 10 años, pero tal vez le faltó el spark que tú estás teniendo como una visión hacia dónde. Entonces, yo creo que hoy estamos mucho más abiertos, tanto el sector, yo te diría, privado, como público, a colaborar mucho mejor. Sí, incluso en el sector público muchas de las regulaciones o limitaciones que tenían están justamente viendo cómo pueden ir reduciendo todas esas vallas o trabas para poder avanzar rápido. Y de hecho, a mí uno de mis ejemplos favoritos de colaboración público-privada en el ámbito que estamos conversando es justamente los cables submarinos de Google, ¿cierto? Curie y ahora Humboldt. Yo estoy cruzando los dedos para que eso avance lo más rápido posible, porque realmente es alucinante ir viendo cómo una iniciativa a nivel país, con una empresa como la escala de Google, puede realmente cambiar cómo opera ese país, cómo pueden ayudar a conectar otros países, porque al final no es solamente que Google y Chile se pongan de acuerdo, son múltiples países, son múltiples organizaciones, múltiples actores, todos encontrando un área común para decir, todos necesitamos esto, ¿cómo podemos hacer que esto resulte? ¿Cómo nos beneficia? Sí, claro. ¿Cómo se organiza todo eso? ¿Cómo se pone de acuerdo? ¿Cómo se llega a que tiene que ser Google? ¿Cómo se llega a que un gobierno se le ocurre? A Google se le ocurre. ¿Cómo se hace que puedan conversar todas estas partes para llevar un proyecto así a cabo, como los cables de fibra óptica? Se tienen que juntar intereses, esa es la verdad de las cosas. Y a veces, te voy a decir, estos proyectos demoran un poquito más de lo que quisiéramos, porque a lo mejor no era el tiempo preciso para tener o sostener este tipo de pláticas. Pero muchas veces empiezan a ver estos puntos en común, cómo aportar y cómo ver más allá de esto es para mí, no, esto, y lo mencionaste muy bien, esto no solamente es Chile el que participa, participan otros gobiernos, porque tiene que salir de un lado y tiene que llegar a otro lado, y hay una conexión siempre recíproca de intercambio de información. Entonces, es coordinar, y yo creo que lo más importante es la honestidad del proyecto, hacia dónde va, cuál es el fin y el objetivo del proyecto y cómo se puede lograr juntos, que es marcar la ruta de colaboración. Eso marcas completamente. Yo quiero reforzar algo ahí, que para mí el tema de los cables submarinos y la conectividad es especialmente relevante, siempre me ha fascinado, porque Chile está físicamente alejado de los centros económicos globales, si queremos. Pero el Internet elimina todas esas distancias. Pero antes de Curie, ¿cierto? No teníamos buena infraestructura internacional. Entonces siempre había un cuello de botella al final para llegar a Chile. Entonces finalmente con Curie eso empieza a aumentar. Y comento para los que estén escuchando y que quizás no están tan al tanto de todo lo que está pasando, ahora está este proyecto, este nuevo cable que se llamaría Humboldt, una belleza que, corrígeme Edgardo, pero fue una votación popular, o sea, creo que el nombre sí, de hecho lo escogió la gente. Lo escogió la gente, los chilenos, fue una votación de chilenos que le pusieron Humboldt, maravilloso el nombre, y sería el primer cable que conectaría América con Asia, en este caso Oceanía, pero que ya pasa a ser Asia. Entonces es alucinante el nivel, porque siempre la conexión ha sido de alguna forma hacia Estados Unidos, y Estados Unidos hacia Asia, Estados Unidos hacia Europa. Claro. Entonces es realmente empezar a conectar el sur global, que es algo no solamente que es un avance tecnológico, sino que es un hito histórico. O sea, vamos a tener una línea de comunicación directa en el hemisferio sur. Es increíble. Leo, yo tenía una pregunta sobre sostenibilidad ambiental, pero entiendo que la palabra sostenibilidad no es la mejor. Es mejor hablar de regeneración. ¿Por qué no me explica un poquito de dónde viene eso? Bueno, para también poner el día a todos los que están escuchando, yo tengo una hermana, María, que lleva... Puedes mandarle cariño a tu cámara. Exactamente. Saludos a mi hermana María Prieto, fundadora de Compuchacha. Ahí aprovecho de dar el saludo. Pero ella fue la que desde el colegio partió con movimientos ambientalistas. Con ella íbamos a hacer campañas en contra de las pruebas atómicas en Mururoa cuando estábamos en el colegio. O sea, de alguna forma en mi casa mi hermana fue la que nos hizo a todos nos ayudó a todos un poco a poner el foco ahí. Y ella especialmente siempre tiene esta conversación y dice, pero
¿no te parece que sustentabilidad, dice ella, es como demasiado cobarde y mínimo? O sea, sostengamos lo que hay, o sea, hagamos lo mínimo posible para que nuestros niños y las futuras generaciones tengan al menos lo mínimo. Ella dice, no, regeneremos. ¿Cómo ayudamos a recuperar lo que hemos perdido? Ahora, yo no soy tan extremista. Lo que necesitamos ahora primero es hacer que las personas nos empecemos a preocupar y a ser conscientes de que todo comienza con naturaleza. Y eso para mí es lo más importante. Hoy día vivimos el 90% de nuestras vidas en interiores, ¿cierto? Casas, oficinas, autos, aviones, buses, lo que sea, y nos vamos desconectando de la naturaleza. Y el ingenio humano es tan increíble y es capaz de crear cosas tan impresionantes que a veces creemos que el ser humano lo crea todo y el ser humano lo logra todo. Y estamos acá en este estudio grabando y estamos respirando por el aire acondicionado o estamos tomando agua porque hay una llave de agua. Y no es así. El agua no viene de la llave, el aire no viene del aire acondicionado, sino que viene de glaciares el agua, el aire viene de bosques y viene del océano. Y ese es un ejemplo rápido de demostrar lo desconectados que estamos de la naturaleza. Y el Foro Económico Mundial estima que el 52% de la economía mundial depende directamente de la naturaleza y el 48% restante depende indirectamente de la naturaleza. Entonces, para todo caso práctico, toda la economía mundial depende de la naturaleza. Entonces, una cifra de las Naciones Unidas del 2022 hicieron un estudio y apenas menos del 1% de las empresas del mundo mide su dependencia en la naturaleza. Entonces, es una locura. Y la razón por la cual digo esto es porque tenemos que un poco cambiar de que los principios de sustentabilidad o de preocuparnos de la conservación y de trabajar en equilibrio con la naturaleza no es un tema de ambientalistas, no es un tema de ecologistas, no es querer o no querer ser sustentable, es un tema de egoísmo. Si yo quiero que a mi negocio siga yéndole bien por las próximas décadas, que es lo que yo creo que todo empresario quiere, tenemos que empezar a medir esa dependencia de la naturaleza que hoy día no se está midiendo y no asumir que va a seguir estando ahí, porque, insisto, tu negocio depende de eso. Y solo para cerrar esta idea, yo siempre digo que la colaboración, y un poco lo que tú también decías, Edgardo, al final hay que unir intereses, ¿no es cierto? Esto no lo estamos haciendo por altruismo, ni el sector público ni el sector privado, es porque hay una necesidad. Y si hay una necesidad, probablemente quienes sean capaces de resolver la necesidad también van a recibir el beneficio del valor que generaron. Y yo siempre uso a los bosques del mejor ejemplo. Los bosques son un ejemplo de colaboración extrema, donde todos los organismos en el bosque están trabajando juntos para el beneficio colectivo. Ninguno de esos individuos sobreviviría si no están en un bosque. Si tú los sacas de ahí y los aíslas, se van a morir. Los vas a tener que estar artificialmente entregándole lo que el bosque le da por naturaleza. Pero lo interesante es que esos organismos no están colaborando por altruismo, están colaborando por egoísmo. Porque la única forma en que ellos puedan crecer y sobrevivir es si colaboran. Entonces, yo estoy tratando un poco de dar vuelta también a esa idea. Ser preocupado de la sustentabilidad no es de los ambientalistas. Y colaborar no es de los altruistas, sino que esto, demos la vuelta y veámoslo como algo egoísta. Es mejor para todos si es que colaboramos y es mejor para todos si nos preocupamos de vivir una vida y tener organizaciones que sean cada vez más sustentables. Ricardo, te siento con ganas de colaborar al respecto. Sí, justo, marcábamos hace rato el tema de compromiso, cuando tú me decías, oye, ¿desde cuándo se da este como pop de colaboración entre compañías o entre instituciones y demás? Y creo que Leo acaba de marcar algo súper importante, que hay que ser ciertamente egoísta desde ese punto de vista para ponerle energía, foco, pero sobre todo porque sabes que tienes un impacto positivo. Exacto. ¿No? Exacto. ¿No? Y es colaborativo. Tal cual. A todos nos beneficia. Y eso es lo interesante, porque muchas veces cuando pensamos, ¿cierto? Y me gusta usar este término, invertir en conservación o invertir en acciones sustentables, mucha gente empieza a decir, pero ¿cuál es el retorno sobre la inversión? Lo interesante de esto es que el retorno no va a ser individual en este caso, sino que va a ser colectivo. Y eso es lo fenomenal. Y mientras más de nosotros empecemos a preocuparnos de desarrollar industrias, negocios y vivir cada vez más en equilibrio con la naturaleza, todos nos vamos a beneficiar, no solo uno. Entonces eso es lo fascinante y siento que está pasando. Lento, no creo que tenga que pasar más rápido, pero sí creo que tiene que ser cada vez mayor prioridad en las agendas, en los objetivos de todos. Hay un tema que queremos aquí encauzar. ¿Cómo ven específicamente la aplicación de la IA para promover la sostenibilidad o la regeneración o la forma que queramos llamarle ambiental? Yo creo que una de las oportunidades que tiene es que obliga a todos, si estamos probando la IA, o vamos a decir, puedes usar más data de la que tú pensabas que podías medir de alguna manera, ¿vale? Y darle un fin para ver que realmente estés cumpliendo objetivos que te lleven a un mejor futuro. Y con esto planteo como un desafío para muchos de nosotros el realmente pensar hasta dónde nos puede llevar la tecnología.
Si bien, y con el ejemplo que decía yo de Greenlight o los que nos ha dicho Leo, de cierta manera, lo que vemos es un punto de vista completamente diferente de usar la tecnología no con el propósito que lo usábamos antes, que era normalmente para lograr un fin a corto plazo, sino para ver cómo la tecnología es el primer paso para definir un proyecto que sea de mayor impacto, para no hablar de sostenibilidad, sino de mayor impacto y construir un futuro mucho más adelante. Y creo que una empresa que se dedica a X o Y, hoy puede incorporar mucho más fuentes de datos para tener proyectos de mayor impacto, como decía desde el principio. Sí, absolutamente. No, y yo quiero agregarle, por ejemplo, el ejemplo de FlatHub que tú hablabas antes. O sea, el hecho de que hoy día hay escasez de datos en muchos espacios aún, pero tenemos la oportunidad, por lo tanto, de generar esos datos, de ir a buscarlos, de generar esas mediciones. Y el mundo natural es extremadamente complejo. Y si queremos realmente entender, o sea, si para usar nuevamente el lenguaje del Foro Económico Mundial, si el 100% de la economía mundial depende directa o indirectamente de la naturaleza, y la naturaleza es algo tan extremadamente complejo que ni siquiera hemos rascado la superficie, la cantidad de datos que van a salir de ahí a medida que vayamos profundizando, sensorizando, midiendo, generando cada vez mayor densidad y dimensiones de datos, no va a haber otra forma de poder entender eso que no sea con inteligencia artificial. O sea, la capacidad humana no está. Y creo que otra cosa de lo que tú decías que también me encanta, que es que quizás hasta ahora, ¿cierto? Estos primeros 50 años de la computación y ese lado de la tecnología, si no usamos la tecnología como el lenguaje o el tenedor, sino que usamos esta tecnología digital de alguna forma, siempre fue hacer las cosas lo más rápido, lo más rápido, lo más rápido. Pero creo que hemos llegado a un punto en que la velocidad ya no es tan relevante. Tenemos banda ancha de velocidades más que suficiente. Tenemos computadores donde ya nadie mira cuántos gigahertz tiene porque ya son más poderosos de lo que necesita. En un teléfono nadie miró cuál es la velocidad del teléfono. Ya hemos logrado un nivel de capacidad de cómputo, de transmisión, de comunicaciones suficiente. Entonces ahora pasa al próximo paso. ¿Cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida? Y ojo, no solo hacerla más cómoda, porque hay un movimiento grande de hacer que te muevas lo menos posible, de que todo te llegue solo, y que hay necesidades reales. Hay personas, imposibilidades de movilidad o que tienen limitaciones, ¿cierto?, para vivir en un mundo hecho para personas con otras habilidades, y eso es muy real. Pero la mayoría de las personas que sí tenemos la mayoría de nuestras habilidades y capacidades, no deberíamos seguir persiguiendo cómo hacer la vida más cómoda, sino cómo realmente mejorarle su calidad de vida, su salud, su acceso a la educación, la calidad de su aire, evitar, ¿cierto?, de que se construya en lugares donde podría haber una inundación. Porque una cosa es decir, ya se construyó ahí, ¿cómo podemos darles una alerta cuando pueda haber una inundación? Y la otra es decir, no construyas ahí, porque los modelos nos dicen de que esa es una zona que hoy día no está inundada, pero es inundable. O sea, no es el lugar para construir y por lo tanto adelantarnos a problemas futuros. Perfecto, pues. Oye, Leo, muchas gracias por estar en On Air, el podcast de Google. Hemos explorado cómo la inteligencia artificial está revolucionando la forma en que abordamos los desafíos medioambientales. Agradecemos obviamente otra vez a Leo, también a Ricardo por compartir sus perspectivas y experiencias. No, al contrario, Leo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y nada, nos escuchamos en el siguiente capítulo pensando siempre en cómo usar la tecnología para un mejor futuro. Y quédense, porque se vienen más capítulos de On Air de Google, así que estén bien. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, chao.